Majo Montemayor, soy conductora de televisión y soy experta en música electrónica. Majo Montemayor empezó siendo un proyecto pues prácticamente en solitario. Cuando empecé a hacer videos, los empecé a hacer con mi novio. Él me grababa, me editaba, fuimos comprando equipo poco a poco según fuimos creciendo y yendo a un poco más de festivales. Y bueno, conforme fue creciendo la base de fans y de amantes de la música electrónica, empecé a ubicar a ciertos fans que sabían mucho de música electrónica, que me seguían en todas las redes, que siempre estaban como muy pendientes, estaban muy activos, comentando y demás. Y así se fue armando un equipo en el que actualmente somos 8 o 9 personas, que entre todos hacemos las notas web, hacemos redes sociales, ideas para los videos, los artes, los gráficos y demás. Así que bueno, ahora ya somos todo un proyecto integral. En televisión creo que EMPO tiene un lugar muy especial en mi corazón porque fue pues la plataforma que me aventó a la música electrónica a descubrir mi pasión en la vida. Y estuve mucho tiempo ahí, estuve casi 9 años, 8 o 9 años. Entonces pues la verdad es que yo a EMPO lo considero como mi familia, ¿no? Ahora en mi etapa de televisión en el Heraldo de México también me gusta muchísimo porque siempre quise hacer un magazine y es el programa en el que estoy actualmente y lo disfruto muchísimo, que ahorita a pesar de la contingencia que estamos, pues vamos muy poquitos y demás, aún así hay un ambiente muy padre, un equipo muy muy bonito en donde también he encontrado grandes amigos que creo que se me quedarán conmigo por toda mi vida. Pero en cuanto a proyectos así en general, en radio, en tele, híjole, todos tienen como algo muy especial y muy importante para mí, pero creo que la etapa de internet, de tener mi canal de YouTube, de crecer mis redes sociales, esa es la que más he disfrutado porque me han ido conociendo las grandes personalidades de la música electrónica a mí, no porque sea la conductora de EMPO o la conductora del Heraldo o la conductora de EXA, sino que por mí, por Majo, por el trabajo que hemos hecho todos juntos, ¿no? Entonces creo que me quedo con esa. Pues cuando estudié comunicación me parecía muy chistoso porque en comunicación sabes todo y no sabes nada a la vez, ¿no? Entonces tenía un poco de confusión acerca de hacia qué rubro me iba a dirigir. Sí tenía muy claro que quería medios, ¿no? Medios de comunicación masivas. Me gustaba mucho el taller de televisión, el taller de dirección, de edición, de radio y demás. Pero yo pensé que iba a estar en la parte de producción. Eso era lo que me gustaba. Cuando gané Chicayi, pues cambió por completo mi percepción. Yo ya tenía pues algún tiempo modelando, pero el considerar la conducción como una carrera, pues no había pasado como tan de cerca por mi mente. Digamos que cuando gané Chicayi, pues dije, esto es lo que quiero y me dio mucha claridad para el futuro. Pues sí, ha habido varios, la verdad. Pues recuerdo cuando empezaba en EMPO, cuando empezaran a darme las entrevistas a top DJs, porque cuando comencé, pues no me las soltaban, ¿no? Luego ya me empezaron como poco a poco ir aventando. Entonces, por ejemplo, recuerdo que cuando entrevisté a Armin por primera vez estaba muy nerviosa, pero en esta nueva faceta, la realidad es que creo que la vez que más nerviosa me he sentido ha sido en Tomorrowland, cuando entrevisté a Axwell a Ingrosso, porque es bien sabido por muchos que tengo un crush con Axwell y creo que hasta mi novio tenía el crush también con él. Entonces era como el nervio de que estás con alguien que admiras pero que también te gusta, pero pues no puedes perder el profesionalismo, ¿no? Entonces ese es un momento que recuerdo mucho. ¿Me ayudas con esa respuesta? No recuerdo. Bueno, como el proyecto de Majo Montemayor, creo que el primer DJ de renombre que me dio una entrevista a mí específicamente fue Alan Walker durante un EDC México. A partir de ahí, la verdad es que casi todos los DJs se han portado muy buena onda, casi siempre me dan las entrevistas. Digo, hay algunos personajes que de plano no, a menos de que seas un medio súper importante, pero prácticamente
todos son bastante humildes, eso me encanta. Qué pregunta. Iba a decir, muchos saben cuál es mi canción favorita, pero la voy a guardar para una respuesta más adelante. Yo creo que una canción que me provoca piel chinita, que me gusta el mensaje que tiene, que me imagino que tiene un mensaje a lo mejor muy surreal, ¿no? Porque de pronto cada quien entiende lo que quiere de la letra, pero yo en esa canción en específico siento como que mi alma me la canta, así como de vamos a jugar, como que encárnate en la tierra y juega y vive y ríe porque el sol está brillando. Entonces sería Sun is Shining de Axel Ingrosso. Aquí corrijo, EDC es uno de mis favoritos, especialmente el de México, pero mi festival favorito del mundo entero es Tomorrowland, porque Tomorrowland tiene una vibra súper especial y me encanta que va gente de todas las edades, que ves abuelitos que están felices bailando y que nadie los ve raro, porque la verdad es que los europeos tienen otra mentalidad. Y creo que la edición con la que yo me quedo es con la primera que fui, que fue en 2018, que fue un sueño hecho realidad absolutamente, que viví de los mejores sets, que de hecho en el blog que subí de ese año pues lloré al final cuando se acabó, porque tienes una mezcla de emociones entre mucha alegría, pero también tristeza porque ya terminó, pero mucha emoción. Es complicado explicar, pero me quedo con Tomorrowland 2018. Esa es una muy buena pregunta, porque cuando yo empecé con EMPO no estaba tan grande la cultura de los festivales, especialmente acá en México. Entonces, y internacionalmente no íbamos a muchos. La verdad es que tenían otra conductora, una española, que ella era la que iba a los festivales en Europa. Pues, claramente pues vivía en Ibiza, ¿no? A mí me tocó ir a Ibiza, pero creo que pues primer festival así en toda la extensión de la palabra debe haber sido EDC México. Esta es la respuesta que quería hace rato, pero no quería repetir canciones. La canción que invariablemente me hace llorar, no todas las veces cuando voy en el coche manejando, cuando sale en la playlist y a lo mejor estoy haciendo algo completamente normal, pero en festivales la canción con la que inevitablemente lloro es con This Is What It Feels Like de Armin van Buuren, y muchos saben la historia de que pues justamente me hace pensar en mi papá. Y lo que me pasa en los festivales cuando la escucho en vivo es algo bien padre, porque no me hace llorar de tristeza. O sea, no es como de, mi papá no está aquí, se murió. No, es más bien como que sintiera que mi papá, desde donde quiera que esté, desde el cielo espero, me está diciendo, oye, aquí estoy orgulloso de ti y estoy contigo en esto que tanto amas. Por eso. Ya hasta me dieron ganas de llorar también. Sí tengo, a ver, vamos a ver. Empecemos justamente por el de mi papá, que es un corazón con un infinito. Y este mismo símbolo lo puse en su tumba, ¿no? Porque considero que el amor es infinito y no importa que alguien ya no esté físicamente, siempre está contigo. Este otro es una M también con un infinito, me gustan mucho los infinitos. Es por mi mamá que siempre me decía, no te tatúes, es de carcelero, ya saben, esas ideas de mamá. Pero cuando lo vio le encantó, ¿no? Y es porque yo quería, como que pensé que el de mi papá me lo hice hasta que él falleció, entonces el de mi mamá quería que ella lo disfrutara. Tengo otro Necoxys que se los enseñaría, pero traigo vestido, que es una triqueta celta, significa presente, pasado, futuro, cuerpo, mente, espíritu, pues sí, es una trinidad, digamos, ¿no? Y en realidad está encima de otro tatuaje que fue el primero que me hice en toda mi vida, que también era un símbolo celta. Me gusta mucho la cultura celta, y este tatuaje eran muchos corazones entrelazados, que es un amuleto para que solo la gente que te quiere de verdad esté en tu vida y los demás se vayan. El tema es que ese tatuaje no me lo hicieron bien y se explotó la línea, entonces ya parecía un sello postal mal hecho, y por eso encima me hice la triqueta celta, y ambos, o sea, el que está abajo y el que pusimos encima, lo tenemos igual mi mejor amigo y yo. Luego tengo este de por acá, que creo que no se va a ver, pero bueno,
No se ve. Tengo uno en el tobillo. En el tobillo es una flor de loto, en teoría. La flor de loto, porque me gusta la historia de que todos somos flores de loto. La flor de loto nace hasta abajo del pantano, pero solo las que tienen la fuerza suficiente para traspasar todo el lodo pueden salir y florecer. Es un poco la vida humana, o sea, como tú estás hasta abajo y puedes estar lleno de problemas y de cosas, pero si tienes la fuerza y la voluntad, puedes salir y eso, lo mismo, florecer, ¿no? El tema es que ese me lo hice en Miami y pues no conocía al tatuador y me lo hizo chueco, entonces parece una flor del Sanborns. Muchas gracias, tatuador de Miami, te agradezco infinitamente. Bueno, también tengo en la cadera, ese mismo güey me hizo uno en la cadera, que ese sí me gusta, pero también se le explotó la línea. Se nota que éramos sus primeros tatuajes, porque el de Rodrigo también quedó de la chingada. Este de aquí dice Serendipity, porque me gustan las casualidades llenas de intención. Creo mucho en eso, creo mucho que de repente lo que necesitas en un cierto momento de tu vida aparece. Entonces me gusta mucho esta frase de serendipia, pero lo hice en inglés, serendipity. Esta de aquí, dream, porque para mí lo más importante siempre ha sido soñar. Estos me los hice de cumpleaños, me los regaló mi novio de cumpleaños. Y ahora tengo ganas de ponerle abajo Dream Bigger por esta canción de Axel Ingrosso, ¿no? Aquí tenía uno que decía Lights Will Guide You Home, que es una canción de Coldplay, que se llama Fix You, que también me recordaba a mi papá, pero es que fue un tatuaje muy feo, no me gustó el diseño, entonces me lo borré con láser y me dolió horrible y me costó carísimo. Y este de acá dice Stardust, porque todos somos polvo de estrellas, ¿no? Hay que recordarlo y hay que siempre estar brillando. Y próximamente me voy a hacer más, nada más que acabe toda esta contingencia y pueda ir a tatuarme con el que me hizo, el chavo que me hizo estos, que la verdad es súper bueno. Sí, tengo dos perritos. Una se llama Simona, tiene 9 años, es chiquita, es un Yorkie miniatura, carita de muñeca, literal, tiene cara de muñeca, me muero de ternura con ella siempre y es mi adoración la perrita, porque además pues mucho tiempo estuvimos solo ella y yo, entonces tenemos una conexión muy muy especial, aunque de repente me cambia por mi roommate o por mi novio, pero bueno, está bien, lo voy a compartir. Y cuando ya Rodrigo se mudó a vivir conmigo, adoptamos juntos un perrito que se llama Cirilo, que también es un Yorkie, pero es un Yorkie, pues no sé si cruza con algo, pero es más grandecito y tiene todo el pelo chino, pero pues sí, en teoría tiene los colores de un Yorkie y es un amor también, aunque no soporta a otros perros. Si ve otro perro lo quiere matar. Pues mira, para empezar, estaría bueno poder salir de casa, ¿no? Yo creo que ese es el plan que todos tenemos, así de, ahora a donde me inviten, sí voy, sí voy. La verdad es que tenía un plan muy, muy fregón para este Tomorrowland y para el verano en especial, o sea, para el verano iba a ser un viaje muy, muy perro con las personas que más me importan en la vida, y iba a suceder un momento muy especial. Creo que voy a tener que esperar hasta el próximo año, pero ese es uno de mis planes. Y en el trabajo, pues, seguir creciendo, seguir entregándoles todo lo que pueda sobre la música electrónica. Ahorita estamos haciendo una serie de lives con top DJs en Instagram en esta época de cuarentena para conocerlos un poquito más. Entonces, pues siempre estar tratando de sacar nuevas ideas y nuevas cosas. Al final, ¿sabes? No, o sea, no tengo un plan como de, el próximo mes quiero llegar a 100,000 followers y el siguiente mes quiero ser nominada a un NIDMA. O sea, no, la realidad es que a mí lo único que me importa es compartir el amor por la música electrónica y que de verdad la gente que está, no pido que seamos muchos porque no todo el mundo tiene buen gusto, pero pido que seamos sinceros, o sea, que sintamos un amor profundo por la música. En mi opinión personal, siempre, y esa respuesta no creo que cambie nunca, Armin van Buuren. Bueno. Uy, muchísimos, muchísimos. Quiero viajar a más lugares, quiero conocer más gente, quiero entrevistar más DJs, quiero lograr más cosas. La realidad es que, pues sí, yo creo que cada día tienes que tener un sueño diferente, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un sueño
como súper grande o súper inalcanzable de quiero ser la presentadora de Billboard, pero pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser invitada a unos sismas? ¿Por qué no? O sea, yo creo que cada día podemos soñar algo distinto y cumplirlo, no importa que sea pequeño o muy grande, el tema es que todos podemos soñar y todos lo podemos alcanzar al final del día. Oigan, pues para empezar, que en esta época de contingencia que estamos viviendo, que se queden en casa, que hay que ser conscientes de cuidarnos a nosotros mismos, pero mucho más importante de cuidar a la gente que nos rodea, ¿no? Ese sería el primero, que si tienen que salir a trabajar, porque habemos muchas personas que tenemos que seguir trabajando a pesar de que tendríamos que estar en cuarentena. A esas personas, pues ya saben, lávense bien las manos, traten de tener todos los cuidados posibles para que no se contagien y que esto pase mucho más rápido. La verdad es que es algo que nos está afectando a todos en menor o mayor medida, pero todos estamos saliendo raspados de esto, entonces también creo que de nosotros depende hacer una diferencia, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, pues a mis followers, gracias, muchas gracias a todos los que han estado desde el principio, a los que se han ido uniendo en el camino, a todos aquellos que me comentan en mis videos, los que siempre tienen una palabra linda que decía, a los que me mandan mensajes en Instagram contándome que sufrían depresión, pero que gracias a que vieron mis videos y encontraron la música electrónica, sobrepasaron ese episodio de su vida. Todos esos mensajes a mí me llenan el corazón y me hacen saber que así una sola persona o 100 o 100,000 vean uno de mis videos y puedo cambiar una vida y la perspectiva que tenga una sola persona, eso es suficiente regalo para mí y siempre va a ser motivación para seguir adelante. Así que muchas gracias, gracias por apoyarme siempre, por acompañarme en mis sueños y por demostrarme tanto apoyo y tanto amor incondicional. Ya saben que para mí son lo máximo y yo los amo muchísimo. Y pues el último mensaje es que viva la música electrónica siempre, que no dejemos que muera esta bonita cultura, que sepamos, que nos informemos acerca de todo lo que hay alrededor, de todo lo que ha existido desde que inició este movimiento, de cómo ha ido influyendo en otras cosas, de la vida cotidiana, en otras cosas de la industria musical. Yo creo que es uno de los géneros más hermosos, así que, bueno, ahí se los encargo, que viva siempre la música electrónica. Y muchas gracias por esta entrevista, espero que me hayan conocido un poquito más. Les mando muchos besitos electrónicos a todos y gracias por verla.